Ya, vamos a iniciar la clase. Em, Voy a orar. Señor, te damos gracias esta noche, Dios, por todas tus bendiciones, tu amor reflejado hacia nuestras vidas durante este día. Y también, Señor, te agradecemos por llamarnos y traernos a este tiempo de tener lo que hemos estado haciendo a través del día y poder enfocarnos en ti, buscarte a ti, aprender de tu palabra, Señor. De verdad te damos muchas gracias por este tiempo que has estado enseñando de una forma más profunda acerca de la cruz. Señor, así que necesitamos que tú nos sigas hablando. Necesitamos tu Espíritu Santo que nos siga enseñando a través de cada clase, que nos siga amonestando en nuestros corazones, eh, en lo que hemos estado mal, en las cosas que debemos ir mejorando, Señor, y sin ti no lo vamos a hacer. Así que, Señor, a través de tu enseñanza, a través de tu corrección con el Espíritu Santo en nuestras vidas, también sánanos. Queremos ser cristianos sanos, cristianos que amen la cruz, cristianos que nos identifiquemos con la cruz, Señor, y para eso te buscamos. Enséñanos, vamos con corazón humilde, una mente abierta, un corazón dispuesto, Señor, a ser enseñados por ti. Muchas gracias te damos por lo que harás esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se agrandó y la cosa esta. Vamos a la clase de hoy. Dice. Se titula la clase de hoy Mi historia en la cruz, ¿ok? Eh, Mi historia en la cruz es un capítulo del libro Cruz, creo que nos lleva a entender de que la cruz también es mi historia. Yo estoy en la cruz, yo soy parte de la cruz. Eh, y como hemos hablado a través de las otras clases, la cruz siempre se ha predicado. La cruz es un elemento central dentro del cristianismo, eh, pero generalmente el mensaje de la cruz, en el aspecto en el cual lo vamos a ver hoy, es incompleto. No, como predicadores hemos fallado muchas veces en creer que estamos entregando un mensaje de la cruz completo, pero no nos ha faltado. Y al estudiarlo, sí, me doy cuenta de que nos han faltado muchas cosas que predicar acerca de la cruz. ¿Ok? Y, y hoy día quiero ver otra parte de la cruz, otra cara de la moneda de la cruz. ¿Ok? Generalmente, cuando se predica acerca de la cruz, hablamos de la sustitución. ¿Ok? No sé si alguna de ustedes conoce qué es o a qué se refiere el término la sustitución cuando hablamos acerca de la cruz. De que Jesús tomó mi lugar en la cruz, algo así. Exacto, ¿cierto? Eso es lo que se predica cuando hablamos de la sustitución. Generalmente, no sé, Semana Santa, hablamos acerca de eso. Eh, ¿En qué otro evento de iglesia podemos hablar eso? A fin de año, igual, cuando hablamos y recordamos la venida de Jesús, y su obra en la cruz y qué es lo que eso implica para nosotros, hablamos de que Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Eso es la sustitución, sustituir, eh, tomar el lugar de otro, ¿ok? Y generalmente se basa en ese aspecto nuestras predicaciones acerca de la cruz, ¿ya?
Esa es una parte, pero es un mensaje incompleto. ¿Es una verdad? Sí. ¿Existe la sustitución? Sí, completamente. Pero es un mensaje incompleto. Y quiero hablarles hoy día de otra arista de la cruz, pero a través del hecho de que la cruz también es mi historia. Cuando eso es lo que es el fin de hoy, entender de que la historia de la cruz es mi historia y ahí se despliega otra arista. Cuando hablamos de que la historia de la cruz es la historia de Jesús en la cruz, de su obra en la cruz, hablamos de sustitución. Pero cuando hablamos de que mi historia en la cruz, hablamos otro elemento. Y ese es el que vamos a ir hoy. ¿Ok? Bueno, ¿qué, qué vemos acá? El fulcro, ¿usted sabe lo que es un fulcro, no? No, no sé lo que es. Ya. Un fulcro es cuando todos han tenido una manilla en su mano, ¿verdad? O una palanca, ¿cierto? Una palanca, ya sea de la... Puede ser de una puerta de estas que se mueve así, una palanca. Puede ser la palanca del molino de cuando molías choclo. Nuestra mamá nos mandaban a moler choclo. ¿Ya? El fulcro es el punto de unión, a donde se sujeta la palanca, como el eje ahí, la parte central. ¿Ya? Eso es el fulcro. Por eso ahora ya podrían quizás entender la imagen. Porque la cruz es el fulcro. La cruz es un fulcro, es el punto de anclaje. ¿Ya? Y el fulcro, debemos entender que este punto de anclaje es el punto de anclaje de la historia humana. Pero ¿qué parte de la historia humana? De toda la historia humana. Desde la caída hasta la restitución, el fulcro, el punto de anclaje es la cruz. Recordemos, la cruz prehistoria. Ya estaba, en la cruz prehistoria hablamos de que la cruz ya estaba planeada antes de la fundación del mundo. Entonces ya se estaba pensando en ese fulcro, en ese punto de unión, ¿ya? Y también ya de antes de la fundación del mundo estaba planeada una restitución para el hombre, ¿ok? Entonces, desde ambos lados, desde el lado de la caída y la restitución, el fulcro de la historia humana es la cruz. Por un lado tenemos lo que ya hemos estado viendo en algunas clases, que el pecado del hombre en Génesis capítulo 3. ¿Quién proporcionó eso? La separación de la gloria de Dios. ¿Ok? Eso lo vimos en mayor profundidad en una de las clases. ¿Ok? Encontramos esto. ¿Y a qué nos llevó esto? A una caída. ¿Ya? ¿Qué pasó? Una caída. La caída del hombre. Nos separa de la gloria de Dios. Pero luego a través de la historia humana se fue acercando al fulcro. ¿Y qué es aquí, cómo lo podemos? La cruz es el fulcro de la restauración de nuestra historia. La historia del ser humano aquí venía completamente separado de la gloria de Dios. Pero llega el fulcro de la cruz y nuestra historia se ve restaurada. El punto de restauración del ser humano es la cruz. Independiente, hoy día quizás no vemos a un Jesús crucificado, pero nuestra fe está de que ese evento que pasó hace más de 2000 años, o hace 2000 años atrás, ese punto provoca la restauración de mi vida en el presente. ¿Ok? ¿Y qué logramos? Una vez que nos identificamos con la restauración de la cruz en nuestra historia, recibimos una restitución. ¿Qué es restituir? ¿Qué es restituir?
Como volver al estado inicial, eso te devuelve lo que habías perdido. Exacto. Es como devolver lo perdido. No sé, si alguien me robara a mí mi teléfono, se lo lleva y en arrepentimiento dice, oh no, voy a devolver el teléfono. ¿Qué hace? Restituye lo que yo había perdido. ¿Ok? Y eso es aquí el fulcro. ¿Qué provoca? Por un lado, nos hace darnos cuenta de que nuestra caída lograba una separación, pero inclina esto a un punto de que de anclaje en el fulcro de la cruz nos vuelve a restituir. ¿Ok? Y es maravillosa la cruz. La historia de la cruz tiene una relación directa y profunda con mi propia historia. Ella es la solución de Dios para mí. ¿Ya? Eso es lo que es para poder asentar a lo que vamos a llegar hoy día. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Sí, Genial. Entonces, independientemente en qué parte de la historia estemos hoy en día, el único punto de restauración y que nos va a llevar a una restitución de lo perdido es la cruz. Ese es el punto de anclaje. ¿Ok? Ese es el fulcro. Ujú. Volvamos. Mi historia en la cruz. Recuerden eso, ténganlo en mente. Siempre tengan esto en mente. Mi historia en la cruz. Por un lado, tenemos, ¿qué sucede? Que yo dije que siempre se ha predicado la sustitución. Siempre predicamos este lado. Pero es una crisis. ¿Por qué? Porque es una verdad, pero está incompleta. ¿Qué nos falta predicar más? ¿Qué nos falta como predicadores, como maestros? Enseñar a la iglesia. Está bien lo que hemos enseñado. La sustitución. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió por mí. ¿Ya? ¿Es una verdad? Sí, pero incompleta, parcial. ¿Qué nos falta predicar? Este otro lado. Este otro lado. La identificación con la cruz. Debemos identificarnos con la cruz. Hemos predicado Jesús murió en nuestro lugar. Ese era mi lugar, pero Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Jesús tomó mi lugar. Jesús cargó mi pecado. Pero ahora sin, ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? Que debemos identificarnos, la identificación con la cruz. Cuando esta parte no se predica, no se enseña, no se le da el mismo énfasis que a la sustitución, la iglesia o el cristiano tiene una visión desequilibrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una verdad incompleta. No logramos entender todo a profundidad. ¿Ya? Esto trae consecuencias a la iglesia, no predicar el mensaje completo de lo que es la cruz. Trae consecuencias a nuestras iglesias. Porque, ¿qué tipo de consecuencias va a traer? Contiendas, va a traer contiendas en la iglesia, va a traer inexperiencia espiritual de nuestra muerte juntamente con Cristo. ¿Ok? Esos elementos se van a ver como consecuencia. ¿Ok? Cuando predicamos ahora el Evangelio completo, por un lado tenemos el lado de la sustitución. La sustitución. ¿Qué vemos aquí? Que Cristo murió por mí. ¿Y cuál es el enfoque de que Jesús murió a nuestro favor? En nuestro favor. ¿Ok? Ese es el mensaje de la sustitución. Maravilloso mensaje. Sí, completamente maravilloso. ¿Por qué? Porque estuvo alguien dispuesto a morir por mí. ¿Y por qué?
para que tú y yo tengamos salvación, para que tú y yo tengamos restitución, ¿verdad? Para que tú y yo tengamos el perdón. Maravilloso. Pero cuando entendemos el otro lado, el concepto de la identificación, ahí es cuando nosotros decimos, está bien, Cristo murió por mí, pero es verdad de que yo morí con Cristo. Y eso debería cambiarnos a nuestra forma de pensar. Debiera pasar algo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, y por ende, en ese conocimiento guiado por el Espíritu Santo, eso debería traer una verdad más profunda, la cual nos haga cambiar. Cuando me identifico con la muerte en la cruz, es decir, yo morí con Cristo. Y, y el enfoque es que nosotros morimos juntamente con Él. Es decir, la iglesia de Cristo murió con Cristo en la cruz. A veces se predica más el lado romántico de la cruz, que es la identificación. Pero el lado espeluznante, el que nos debería calar mucho más profundo, el que debería bajar mi ego, debería bajar mi orgullo, debería eliminar mis pecados, el poder yo sentir mayor arrepentimiento, el querer cambiar de verdad. ¿Qué nos lleva, qué elemento nos debería llevar? ¿Qué parte de la cruz, qué mensaje de la cruz nos debería llevar a eso? Es la identificación, el entender de que yo también estoy crucificado, de que yo también estoy en esa cruz, de que nosotros morimos juntamente con Cristo. ¿Se da a entender la idea? ¿Me la estoy dando a entender bien? Sí, ¿Sí? Ya, qué bien. La cruz, recuerdo esto. La cruz, recuerda esto, la cruz es un elemento de tortura, la cruz es un elemento de dar muerte. Si tú y yo no llevamos nuestras faltas, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestros pensamientos, nuestro actuar, a la cruz, jamás cambiaremos, jamás cambiaremos, jamás vamos a ver cambios reales en nuestras vidas. Por eso debemos predicar más y hacer un énfasis mayor en que yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Yo morí con Cristo en la cruz. Jesús murió por mí y es maravilloso, pero deben entender de que ese sacrificio en la cruz, yo también estaba clavado con él. ¿Ok? Eh, sí, eso lo mencioné. ¿Qué debemos crucificar? ¿Qué es lo que debe estar ahí clavado en aquella cruz? El viejo hombre.
Porque morir con Cristo significa que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que nuestro cuerpo de pecado, como dice Pablo, nuestro cuerpo de pecado, sea destruido. Nuestro cuerpo de pecado no sirve a Dios. Nuestro cuerpo de pecado debe ser destruido, ¿ok? Y tan, es es una verdad espiritual, es una verdad espiritual, la cual nosotros debemos entender, adquirir en nosotros, para que realmente demos muerte al pecado en nuestras vidas y poder vivir para Cristo. Nuestro viejo hombre siempre va al pecado. Y nuestra oración cuando pecamos es, Señor, tu muerte en la cruz perdona mis pecados. Señor, yo sé que tú moriste en la cruz para perdonarme, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese tipo de oración? Yo creo que todos, cuando nos equivocamos. Señor, tú moriste por mí en la cruz. Pero ¿qué pasa si ahora comenzamos a hacer este cambio? No tan solo pensando en nuestra oración de arrepentimiento por el lado de la sustitución, sino que ahora podamos también comenzar a orar, no en la sustitución, pero también en la identificación. Y podamos comenzar a decirle a Dios, mi cuerpo de pecado, mis intenciones pecaminosas murieron en la cruz. Murieron en la cruz contigo. No permitas, Señor, que por mi pecado yo me baje de aquella cruz. No permitas que mi pecado me haga soltar la cruz. Porque cada vez que pecamos, dejamos de llevar la cruz de Cristo. En cambio, ¿qué fue lo que nos dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos? Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día. ¿Ven? Debemos identificarnos como clavados en aquella cruz. Y eso va a ser lo único que nos va a llevar a renunciar a nuestros propios derechos, al yo. El estar muerto con Cristo significa que que yo como pecador ya no tengo derechos. El pecador busca su propio bien. En cambio, un clavado en la cruz busca la voluntad de Dios. Aun cuando no le parezca, es capaz de seguir clavado en la cruz y que Dios haga su voluntad en vez de soltarse de aquella cruz, bajarse de aquella cruz y hacer su propia voluntad. Necesitamos identificarnos como clavados en la cruz. Nuestra, nuestras libres elecciones morales, en nuestra propia moral, pensamos que tenemos derechos y privilegios, preferencias, pero la historia de la cruz se basa en que todo eso muere por los demás, que todo eso muere por amor a Dios. Mueren los intereses personales al identificarnos con estar muertos en la cruz.
Y a veces nuestro pecado, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, trabajan como eh, ¿cómo se llama, Katy? Estas maquinitas que colocan así como a los, cuando están en paro. ¿Cachai o no? ¿Cómo se llaman? Desfibrilador. Un El desfibrilador. 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 Nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestra creencia de tener derechos, nuestra creencia de tener privilegios, nuestro orgullo funciona como un desfibrilador que quiere darle vida a ese cuerpo, a ese viejo cuerpo pecaminoso, clavado en la cruz. ¿Sí o no? Es así. Pecado funciona como un desfibrilador, pero debemos recordar, mirar la cruz y vernos a nosotros muertos, ver nuestro viejo hombre ahí muerto, cada día. ¿Qué cosas, pregunta para ustedes, ayúdenme, em, qué cosas hay en nuestro viejo hombre? ¿Qué actitudes ha tenido tu viejo hombre? A mí me pasa, es una tontera, Mm. que siempre por ejemplo, llego tarde o se me olvida algo, como que mi primer impulso mental es mentir, justificarme con una mentira. No sé, decir, oh, llegué tarde porque, no sé, le pasó algo a mi gato o a mi mamá, me demoré. Viene a mi mente, pero nunca lo digo. Al final siempre termino diciendo la verdad, pero es sorprendente, después de tantos años sigue ocurriendo lo mismo. Hay, Como hay que que- el primer pensamiento es mentir, po. Sí, po. Y ahí es donde hay que mirar la cruz y ver nuestro viejo hombre muerto. ¿Cachai? Ese es el punto, po. Esa es la identificación. Cuando tu viejo hombre está como con un desfibrilador, así como para mentir, ¿cachai? Es como no, po, yo estoy ahí. Mi viejo hombre está ahí. Mi pecaminosidad está ahí muerta con Cristo. Ahora se da a entender mejor la identificación, ¿o no? Sí, sí se entiende. La vez que Buena. igual parece que iba a hablar. Espe, espe- No, no, no importa. No, sí, 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 se importa, siempre importa. No, que era una experiencia de mi vieja mujer, se podría decir. ¿Sí? Yo creo que podría ser el tema de la envidia. Envidia espiritual podría ser. Wow, wow, Y interesante. ahora, y ahora trato de no hacerlo, aunque se viene el pensamiento en mi mente, trato de acallarlo y pensar en que yo tengo que trabajar en mi relación con Dios. Tal cual. Gracias por compartirlo. De verdad. Gracias, gracias. Sí, po, una envidia espiritual. ¿Y a cuánto no les pasa? No eres la única persona que quizás le ha pasado, quizás también en algún momento pude haber luchado con eso. Sobre todo a veces cuando estábamos, yo creo que sí, ahora pensando, sí, pues, cuando estaba haciendo misiones, recuerdo año 2000,
17 creo que fue. Cuando fue los Juegos Olímpicos en Brasil, ahí habíamos millones no millones, pero muchos misioneros, cientos de misioneros. Porque tú tienes que entender de que los Juegos Olímpicos era una oportunidad de evangelizar tremenda, porque todo el mundo iba a un solo lugar, a Brasil. ¿Cachai? Ya había misioneros de otros lados. Y yo decía, estos locos que son bacanes. Locos que predicaban así espectacular, guau, una unción. Y tú dices, ¿cómo puta estos locos? ¿Cómo lo hacen, cachai? ¿Pero por qué? Si no, oh, no. Y veíamos milagros, los locos, unos locos oraban, pa, y se sanaba a alguien. Y claro, o sea, pensándolo, quizás ahí en ese tiempo donde vi tantas cosas así, eh, sí, pues, pudo haber habido existido también en mí ese tipo de envidia. Y obviamente la solución es identificarnos con la cruz, saber de que esa envidia tiene que estar ahí muerta, clavada, ¿cachai? Clavada ahí en la cruz. Y, y lo que dijiste, la solución es trabajar en nuestra vida espiritual, trabajar en nuestra vida espiritual. 2 años después, yo creo, de esa oportunidad, ahora lo asimilo, ¿cachai? Ahora lo asimilo porque me hiciste pensar. También Dios me permitió ser usado por Él para vivir grandes milagros, ¿cachai? Para mí siempre ha quedado marcado uno de los tantos que Dios me permitió verlos y ser parte de quizás de aquella oración, de escuchar y poder orar por un milagro, una sanidad y pasó, ¿cachai? Pero una de las que queda grabada en mí es haber orado y que alguien volviera a ver. A un chico ya como, no sé, unos 16 años, calculo yo quizás más, pues más pongámosle 20. Se quemó los ojos cuando niño, allá en Mozambique. Que ya hacen fuego con lo que recogen, ¿cachai? Plástico, bolsa, y dice que nos contaba de que su abuela o su mamá, yo no recuerdo bien, pero alguien como que llegó y tiró un palo, pero como había habido una bolsa quemándose, como líquido, ¿cachai? El plástico líquido, en estado líquido, quemándose y salta al haberle tirado el palo y le cae a él en los ojos y a él le quemó los ojos. Su visión, él dice, a él lo iban a buscar, ¿cachai? Él se ponía unos lentes así, unas tremendas botellas así gigantescos, pero él después nos dijo que él veía manchas nomás, ¿cachai? Nunca, porque lo iban a buscar y lo llevaban a la iglesia, pero eh, haber orado y en una oración tan simple, él regresó a la vista, él regresó su vista y wow, yo eso no lo había leído en la Biblia nomás, po. Pero ahí está, po, o sea, el trabajar en tu intimidad con el Señor. Conocerle esto, invertir tiempo en estudiar, leer. Es la clave, no, no te puedo decir otra. ¿Cachai? No, 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 no existe otra. Ayuna, ora, lee, estudia la Biblia. Y arriesgarte. Si quieres que Dios te use en sanidad, o si Dios ya te dijo, sabéis que yo a través de tu oración, yo voy a orar con el Espíritu Santo y las personas van a ser sanas. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Orar por enfermos, pues si nunca oráis por enfermos, no vayas a saber. ¿Cachai? Pero eso, morir ahí esa envidia, ¿cachai? Esa envidia está muerta con Cristo, la identificación, ¿ya?
El otro día, Jonah, nos juntamos en la red de jóvenes y al final, bueno, estábamos hablando de otras cosas, pero al final salió el tema de que lo único que tienes que hacer es obedecer, a pesar de tu miedo, a pesar no sé, yo lucho mucho con el ocio, pero tampoco es un tema solo mental, sino que igual para mí es fisiológico, ando con déficit de vitaminas, cosas así, entonces Claro. como que tengo una pero hablábamos de eso, de simplemente, no sé, si sientes que tienes que ir a orar por alguien o te están pidiendo que ores por alguien, simplemente atreverte a hacerlo. Si te piden que des una reflexión, atrévete y Dios igual se va a manifestar en esas cosas, en la obediencia sobre todo. Como Claro. dices tú, si la palabra dice que vas a orar y vas a ser sano, tenés que orar, pues. Orar, po, sí. Orar, ¿no? Así, mira, así. Y oraciones simples, ya. Jesús, si tú no ves la Biblia, Jesús cuando sanó a alguien no dijo grandes palabras. Nada, una palabra. Sé sano. Punto. Nada más. Sí, sí. Hay gente que le pone mucho color a la cosa. Pero eso, identifiquémonos. Volviendo al tema, la cruz en mi historia también, en mi historia del viejo hombre muerto ahí. Está ahí todos los días, clavado, clavado. No, no le pongamos desfibrilador. La tentación nos va a llevar a ponerle un desfibrilador y despertarlo para pecar. Pero no, yo morí con Cristo. Estoy juntamente con Cristo ahí, en aquella cruz, ¿ok? Aquí hay un punto interesante. Las limitaciones del antiguo pacto. ¿Por qué no fue suficiente el sacrificio animal? Debemos entender que en el Antiguo Testamento había un pacto en el cual el hombre lograba, por así decirlo, ser limpio, perdonado, eh, en estar otra vez como en armonía con Dios a través de los sacrificios, ¿ya? ¿Y cuál era el sustituto ahí? El sustituto era un animal, ¿verdad? Un animal. Eh, ¿Qué pasaba con aquel animal? Podía ser un, un buey, no un toro, un becerro, de un año. Eran jovencitos los animales para el sacrificio. Podía ser un cordero, un carnero, los más pobres palomas, los más pobres cebada, algún grano. Y así. Ya. Y ese animal moría. Ese animal se quemaba, se quemaba dependiendo del sacrificio que fueras a llevar, porque existían varios sacrificios, algunos donde solo se quemaban los intestinos del animal, las patas, la cabeza, otro, el holocausto que se quemaba todo, completamente todo el animal, ¿ya? Em, pero el pecador, la persona que pecaba, seguía viva, po, ¿cachai? Em, no había algo mayor, o sea, ¿qué hacía? Tú confesabas tus pecados, colocabas la mano sobre el animal, el sacerdote estaba ahí, el que oficiaba eso, tú confesabas tus pecados y ese era como el punto de en esa confesión y en esa oración, tu pecado traspasaba al animal, ¿cachai? Tú quedabas ahí limpio y ese animal, ¡pua!, moría, ¿ya? Pero seguía vivo el pecador y entonces el sacrificio cubría el pecado solamente temporalmente. ¿Ya? Entonces, por ende, tenías que volver a matar un animal, tenías que volver a hacer todo el ritual, todo otra vez. Entonces, los corderos, los becerros, palomas y todo eso, era eran insuficientes. No cubrían realmente el pecado del hombre y no mataba tu naturaleza pecaminosa. ¿Cachai? Porque no te dolía, po. No te dolía. Moría el animal, ¿no? ¿Ya? En cambio, con Jesucristo, en lo que vemos en el pacto que hace Jesucristo, el nuevo pacto,
Jesús es el representante de toda la humanidad y en sí carga a toda la humanidad en sí mismo. ¿Ok? Y aquí es un cambio. Ya no muere un animal, ya no muere un animalito en el cual tú colocáis la mano y confesabais tus pecados. No. El poder de este nuevo pacto en Jesucristo es que tú también vas a la cruz con Él. El pecador muere juntamente con el sacrificio. ¿Quién fue el sacrificio? Jesús fue el sacrificio, pero el pecador también muere en el sacrificio. Tú y yo también morimos en aquel sacrificio. Jesús nos llevó a morir con Él, ¿ok? Jesús nos llevó a morir con Él. El pecador es crucificado. Tú y yo estamos crucificados, muertos, juntamente con Cristo. Jesús fue el representante de todos nosotros, pero todos nuestros viejos hombres, todo nuestro orgullo, todo nuestro pecado está ahí, muerto también con Jesús. ¿Bien? El antiguo pacto tenía una limitación tremenda. El pecador seguía ahí. En cambio, en este pacto con Jesús, nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre, está en la cruz, muerto. Por eso, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. La muerte es lo único, por eso estáis muertos. Pero cuando recibimos a Jesús, aceptamos este sacrificio, volvemos aquí a vida, pero una vida ya no gobernada por el pecado, por la vieja naturaleza, por el humano pecador, sino un humano que ahora tiene como vida espíritu, que tiene vida en Jesús. ¿Y quién obra ahí? El Espíritu Santo. Ya no obra el antiguo hombre, la antigua mujer. ¿Quién obra ahora en nosotros? Su Espíritu Santo. ¿Ven? Cambia, es maravilloso. Ya. La arquitectura de la experiencia espiritual. ¿Cómo cómo la verdad objetiva se convierte en una realidad viva? ¿Ok? De pasar de una realidad que entendemos ya, un concepto, lo entiendo, pero ahora, ¿cómo vivo esto? ¿Ya? El hecho bíblico, ¿qué entendemos? Una proclamación. ¿Qué dice Romanos 6:6? ¿Alguien que lo busque? Romanos 6:6. 6 y 7 leamos. Romanos 6, 6 y 7. Cualquiera de las dos que lo tenga ahí. Yo lo tengo en versión NTV. Sí, da igual. Y ahora sí. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Morimos con Cristo, ¿no? ¿La cruz es también mi historia? Sí. ¿Cierto? Eso nos dijo el texto. ¿Ves? Entonces y esa es la verdad, ¿cachai? Esa es la verdad, ese es el hecho bíblico. Eso es lo que la Biblia proclama. Es una verdad que entendemos aquí, en nuestra mente. ¿Ya? Conocimiento. Vamos a más allá. El conocimiento. Entonces ahora esa verdad debemos asimilarla. El saber precede al creer. Yo sé esa verdad, sí, ya la sé, pero ahora necesito creerla. Porque esa verdad yo la puedo cuestionar. Pues eso es una verdad objetiva. Como la verdad objetiva se convierte en una realidad viva, ¿ok? Una realidad objetiva la puedo cuestionar. El saber precede al creer.
Sin el conocimiento del hecho, para poder creer en el hecho, no hay verdadera experiencia. Entonces, aquí, nosotros, Espíritu Santo, ayúdanos a creer este nuevo conocimiento. ¿Ya? Ayúdame a creer en este conocimiento. Y ahora es cuando vamos, ¿cuál es el elemento que nos va a ayudar a esto? Romanos 6:11. Romanos 6:11. Ayúdenme con ese. Este es el punto clave. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Ya. Si creíste en Jesús y crees lo que dice Romanos 6:6 y 7, ¿qué debemos añadirle a eso? Fe. Debemos ahí meter fe. Fe. Crecer en fe. ¿Ok? Cuando por medio de la fe nos vamos a apropiar de que aquella proclamación, que el hecho bíblico, que fuimos crucificados con Cristo, entendemos de que es un conocimiento y este conocimiento debe ser creído por medio de qué elemento? De fe. Si tú no crees que fuiste esclavado con Cristo, debes pedir fe. Recuerden, la Biblia nos llama a pedir fe y la fe es un don. Es un don de Dios tener fe. Y los dones se pueden pedir. Señor, ayúdame a tener fe. Que yo, mi vieja naturaleza, está clavada con Cristo. Que esto no es solo una verdad, que no sea tan solo una verdad objetiva que yo la voy a empezar a cuestionar. No, Señor, ayúdame a que este conocimiento nuevo sea una verdad en mi vida. Y eso es por medio de la fe. No hay otra cosa. En tu razón te podemos dar los textos, te podemos predicar, pero ¿qué va a hacer que eso realmente sea una verdad? En la fe. Si creíste en Jesús como tu Señor, debes creer también. Porque para creer en Jesús hay que tener fe también. El considerar que Jesús murió y que nosotros morimos con Él, hay que tener fe. Y la fe solamente va a venir por medio de Dios. Ahí cambia. Recibimos la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra mente, y ahora esa palabra de Dios se transforma en una verdad. ¿Por medio de qué? De la fe. Y la fe no es un pensamiento positivo, ah, no, yo voy a creer que esto es verdad. No, la fe te la va a dar el Espíritu Santo, es un don. ¿Y cómo va a ir creciendo esa fe? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia. ¿Ok? La experiencia, la manifestación, la verdad opera profunda y prácticamente en nuestras vidas y carácter. Eso significa de que ahora que yo entendí de que mi cuerpo pecaminoso está clavado y fue muerto con Cristo en la cruz, todo ese conocimiento lo empecé a asimilar y le agregué fe, ahora eso debe traer qué cosa a nosotros consecuencias, consecuencias profundas, consecuencias prácticas en nuestra vida y en nuestro carácter. No es tan solo, ah, qué bonito que yo también estoy crucificado en la cruz con Cristo. Bien. No, pero tu carácter tiene que empezar a cambiar. Cuando tú tienes el conocimiento bíblico, estoy muerto con Cristo en la cruz, pero si no hay cambio en tu carácter, si no hay cambio en tu vida, falta fe.
falta fe. ¿Ok? La base de la fe, autoridad, no evidencia. Podemos traerte todas las evidencias, pero si tú no quieres creerlo, no vas a creer. Pero cuando la autoridad de la palabra de Dios se revela a tu vida y el Espíritu Santo coloca fe, wow. Muchas veces pesa más nuestra razón, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y la palabra de Dios la dejamos como algo muy liviano. No creemos la palabra de Dios. No es que la Biblia lo dice, sí, es algo bonito, pero no lo creemos. Y nuestra emoción, nuestra mente, nuestra razón, nuestros sentimientos no le dan ningún peso a la autoridad de la palabra de Dios. No, cuando leemos la Biblia, para leer la Biblia hay que pedir fe. Si no, no vamos a creer lo que ahí pasa. Si no, no vamos a entender lo que ahí pasa. Y jamás podremos entender de que realmente nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo. Y jamás haremos la historia de la cruz nuestra historia. Seremos observadores de la historia de la cruz, pero no seremos vividores de la historia de la cruz. Jamás, siempre vamos a creer en la sustitución, pero jamás nos vamos a identificar con la cruz. Si la palabra de Dios, como dice ahí, si la palabra de Dios afirma que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, entonces este es un hecho que yo considero conclusivo, final. Si Dios dijo eso, esa es la conclusión. Mi viejo hombre está crucificado hoy, concluso. Listo, no hay más. Pero te has dado cuenta de que a veces Dios nos habla algo. Leemos la Biblia y el Espíritu Santo nos habla, nos da un nuevo entendimiento de ciertos textos bíblicos. Oh, wow, qué lindo, bacán. Pero no pasa nada en nuestras vidas. Es falta de fe. ¿Ok? Alguien que lea Gálatas 2 19 y 20. Gálatas 2 19 y 20. Por favor. Yo lo tengo. Vale. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que yo vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien. Eso era para sostener lo anterior. ¿Se recuerdan el antiguo pacto? Ese era el texto que, que debería haber ido hoy. A ver, así que si están tomando apunte, ahí agreguen eso. ¿Ya? Pablo dice, no, puta, la ley. No. Ya ahí es cuando dice que él está crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Ya? Sigamos. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14.
Tengo igual. Dale. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Bien. ¿Ya? Eso es para ver esta lámina. Diagnóstico de las marcas del cristianismo genuino. Un cristiano falso cuando se predica un falso evangelio. ¿Ya? El creyente que exigen, son tipos de creyentes que exigen derechos y reivindicaciones. ¿Qué más tiene este tipo de creyente? Búsqueda de inmunidad y regalías divinas. Como dice el pastor Rosa, no, es que yo tengo mis permisos del Señor así. ¿Ya? Hay cristianos que se creen con permisos de Dios, ser inmunes. Énfasis en la gloria humana, valores humanísticos y programas de entretenimiento del alma. ¿Ya? ¿Por qué coloqué esto? Valores humanísticos. Hoy día se ve mucho eso, sobre todo dependiente de los colores políticos, muchas veces em, se promueven falsos valores, no los valores del reino de Dios, sino más bien valores centrados en el hombre y en la denigración del mismo hombre. Hombre como género, ¿ya? Humanidad, ¿ya? Donde más se tiende a distraer el alma de las personas, más que alimentar su espíritu. Se tienden a alimentar más sus emociones, sentimientos, más que las necesidades espirituales, ¿ya? Encontramos que otras cosas, vanaglorias, melindres y búsqueda de premios, ser egoístas, ¿ya? Tener un ego, ser egocéntricos. En cambio, Pablo dijo, ya no con este mundo, ¿cierto? Decía el texto, dejé de... ¿este mundo para qué? En relación a lo que leía Katy. En Gálatas 6:14, la muerte al mundo, ¿ya? Y la muerte al mundo y en el texto que más Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo, ¿ya? En cambio, un cristianismo genuino, una verdadera predicación de la cruz, ¿qué marcas debería tener el hombre? Que quien está muerto, que quien se identifica con la cruz, se identifica clavado en la cruz, muerto en la cruz, no tiene predilecciones, privilegios, ni busca las promociones. Hay gente que anda atrás de querer puestos, querer que las personas lo vean como referente o, o buscar las mejores tribunas o escenarios, ¿ya? En cambio, marca un cristianismo genuino es completamente opuesto. ¿Qué hace un cristiano genuino? Que está crucificado completamente para la gloria de Dios. Entiende de que cada una de las cosas que él hace, la hace para gloria de Dios, no centrado en sí mismo, ¿ya? Mm. ¿Y qué más entiende? Un cristianismo genuino, un cristiano genuino entiende que fue, eh, que tuvo una restitución absoluta de la gloria de Dios, ¿ya? Perdida en la caída. Entiende de que aquella el abismo que vimos en la clase pasada, quizás eso acerca de la gloria de Dios no se entienda muy explicado hoy día, te invito a ver la clase anterior, es que hay un abismo, el haber sido separados de la gloria de Dios, es que hay un abismo, el cual el hombre caído jamás iba a poder acercarse a Dios. En cambio, un cristiano genuino que entiende la cruz, entiende de que él, de haber estado separado de la gloria de Dios, ahora vive y pertenece en la gloria de Dios. ¿Ok? No hay cristianismo genuino sin la muerte del pecador en la cruz con Cristo. ¿Ya? Último texto, 2 de Corintios 13:8.
último texto y estamos terminando ya. Segunda de Corintios 13:8. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Lee el que sigue, a ver. O lo anoté mal. No sé. Nos alegramos de parecer débiles y esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. ¿Y el 7 qué decía el 7? Espérate, ahí está. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. ¿Cuál ¿Sí? estás leyendo? Bueno, ¿Segunda de Corintios? sí, 2 Corintios 13. 13:8. Ah, ya tuve que haberlo Sí, anotado mal. Ya, no importa. capaz que era primera de Corintios o no. Capaz puede haber sido. Ya, pero ahí no A va, ver, no importa. no, no creo que sea esa. Final. Terminamos con esto. La historia de la cruz es la historia de nuestra muerte. La historia de la cruz es la historia de nuestra muerte. Ahora pregunta, ustedes, Esperanza, Katy y todos los que vean la clase después, ¿se consideran muertos juntamente con Cristo? Pregunta retórica solamente. ¿Ustedes usted se considera muerto juntamente con Cristo? Analice su vida, vea cómo está espiritualmente, vea cómo está su actuar, su carácter. ¿Ya? Todos somos tentados, pero vea quizás o analice cuánto está pecando. ¿Ya? Y ahí respondas esa pregunta. No basta con saber el mensaje, es preciso creer realmente en la verdad de Dios. Dimos textos de más para creer esta verdad. Si no, siga pidiendo fe. Siendo así, nada más nos reta, nada más nos resta sino vivir completamente para la gloria de Dios. Si te consideras alguien que está viendo los frutos de estar crucificado con Cristo, gloria a Dios. Sigue viviendo para la gloria de Dios. ¿Ok? Recordemos, la historia de la cruz es tu historia. Está bien la sustitución, pero recordemos, la identificación con la cruz. Ahí tenemos un pack mucho más grande, un beneficio mucho mayor en lo correcto. Eso, comentarios. Yo nunca había escuchado esta otra versión de la historia de la cruz. Como siempre se habla de la sustitución y siempre bueno, cuando se predica es como tenemos que tomar nuestra cruz día a día, estamos crucificados junto con Cristo, pero como que siento que se explica o se predica de una manera muy pasajera, Mm. que no te cala tan hondo, o en realidad quizás no es tan repetitiva como la historia de la sustitución, que en realidad queda, po. Yo creo que todo cristiano que lleva tiempo en la iglesia puede decirte, sí, porque Cristo murió por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nadie es capaz de hablar de este otro aspecto. Y yo creo que quizás es porque falta énfasis y que lo prediquen tanto como la otra parte. Bien, es verdad. ¿Viste? La identificación con la cruz. Identificar de que la cruz es mi historia también. Yo estoy ahí, mi viejo hombre está ahí. Y no quiero ser un desfibrilador y empezar a pegar de nuevo. ¿Cachai? Revivirlo, sacarlo de ahí. Por eso debemos cargar esta cruz viendo a ese viejo hombre todos los días. No, 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 no debes. No, no, debemos ahí. Y cuando vemos que está otra vez nuestro viejo hombre elevándose. Ah, bien. ¿Esperanza? ¿Algún comentario? Nada, algo cortito de que me sorprende mucho este nuevo conocimiento que adquirí en la clase, el ver
me yo crucificada en la cruz y me hiciste replantearme muchas cosas que debo dejar en la cruz y dejar de ser la vieja mujer y empezar a ser la nueva. Amén. Mm, no sé, me estoy reconsiderando muchas cosas. Qué bueno, qué bien. Esa es la idea, po. Ahí, ahora tu oración tiene que ser, Espíritu Santo, ayúdame ahí, ayúdame en esto que es de lo cual logré darme cuenta en la clase. Y dame más fe para creer de que esa vieja mujer está clavada ahí juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya, y repasar los pasajes de la Biblia, volver a leerlos, los textos que se dieron en la clase. Y Espíritu Santo, haz que esto sea una verdad ahora en mi vida. Métele fe. Repetir los textos, orar los textos, decirle a Dios, ayúdame a esto. Es la forma, no hay otra. Pero bien, bien. Es la idea de la clase, es la idea de que Dios nos hable, es la idea de aprender. Comuniquen esto a otros, prediquen la identificación de la cruz. Estoy clavado con Cristo, estoy clavado con Cristo. ¿Ya? Mi viejo hombre está ahí en la cruz. Bien. Katy, ¿podrías orar? Y terminamos. Sí, Señor, te damos gracias por esta nueva verdad que estás revelando en nuestras vidas a través de Jonathan, pero Jonathan puede estudiar, puede exponer, pero sabemos que es el Espíritu Santo el que la escribe en nuestra mente, en nuestro corazón y la que la hará viva cada día en nuestras vidas, el que nos va a traer a memoria el cómo debemos mirar la cruz, Así. no como un objeto redentor lejano a nosotros, Sí, en el que tú moriste solamente, sí, sí. sino un objeto que cada día nos lleva a ser más como tú, Amén. que nos lleva a santidad, que nos permite poder acercarnos a ti y muchas veces identificarnos contigo, sabiendo que cada día tomamos nuestra cruz. Ayúdanos a ver el peso y el sacrificio que muchas veces hacemos día a día, que lo miramos en menos. Muchas veces estamos, Señor, sintiéndonos tan malos cristianos, tan malos hijos tuyos, cuando realmente el hecho de despertarnos día a día y tomar nuestra cruz y querer ser como tú y negarnos al impulso del pecado que muchas veces nos Amén. llama y es tan Sí, fácil, Señor. realmente es un sacrificio impresionante, del que no Sí, todos Señor. eh, el que no todos pueden hacer. Así que ayúdanos a seguir sacrificando nuestra carne, ayúdanos a seguir siendo como tú y ayúdanos a ir aprendiendo aún más de este lado de la cruz para que no tengamos Amén. una verdad incompleta, sino que Sí, Señor. vivamos una verdad completa y se la Sí, podamos amén. transmitir y reflejar a los demás. Te pido que esta clase no solo llegue a nosotros que hemos estado presencial, sino que también pueda tocar a los que la van a ver de manera remota y, insisto, que sea transmitida a través de los que estamos conociendo la verdad completa. En el nombre de Amén. Jesús, bendice a Jonathan, bendice a Esperanza y a todos los que van a ver esta clase. Amén. Amén. Amén.